Esta es la interpretación del judaísmo acerca de Isaías 53. No se restauró el reino de Israel, sino que únicamente se le permitió a los judíos su libertad y la reconstrucción de sus ciudades. Tampoco se restauró el trono davídico sobre Jerusalén, porque al regreso de la cautividad babilónica ya no hubo una monarquía perteneciente a la familia real de David para gobernar a los judíos. Puesto que no se restauró el reino de Israel, convirtiéndolo en el Reino Unido de Israel en Medio Oriente, y como no se restauró el trono davídico sobre Jerusalén y sobre los judíos, por lo tanto el personaje de Isaías 53 no es el Mesías. Para el judaísmo ni siquiera es un personaje, es el mismo pueblo de Israel que sufrió los castigos de la cautividad babilónica. Pero independientemente de lo que yo diga y de lo que el judaísmo interprete, ¿qué es lo que sí dice Isaías 53? Isaías 53 nos habla de la justicia de Dios, de la justicia del Eterno, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, habían ofendido a Dios con su apostasía que en cada nación tuvo como consecuencia la deportación a Siria a los israelitas en el año 700 antes del Mesías de Isaías 53 y posteriormente la cautividad babilónica a los judíos en el año 500 antes de este Mesías de Isaías 53. Entonces, sus pecados y los pecados de toda la humanidad demandaban justicia. Entonces, ¿qué estamos leyendo en Isaías 53? La justicia del Eterno ejercida sobre un personaje, no sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cautividades iba a ser suficiente para purificar, para limpiar, para transformar el corazón de los israelitas, así como el corazón de cada persona de la tierra. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Durante muchos siglos, la falacia del judaísmo ha sido afirmar que el siervo de Isaías 53 es la nación de Israel, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Israel está dividido en dos naciones, en dos reinos. Unos son los judíos y otros son los israelitas. Los judíos están actualmente localizados en Jerusalén, pero los israelitas están desterrados fuera de la tierra de Jerusalén. Bajo la lógica del propio judaísmo, ¿a cuál de los dos reinos se le debe de aplicar la escritura de Isaías 53? ¿A los judíos o a los israelitas? Siguiendo la lógica del judaísmo, el judaísmo dice que Isaías 53 se refiere a ellos, a los judíos. Entonces, ¿Dios desechó a los israelitas, a los del reino del norte? Ellos son la nación original de Israel. Ellos también son hijos de Israel, no nada más los judíos. Si nos ponemos exigentes como lo hace el judaísmo, entonces textualmente sería que Isaías 53 fuera aplicado a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 10 tribus pertenecientes al reino del norte, no a los judíos. Si el judaísmo dice que Isaías 53 se refiere a Israel, entonces se refiere a Efraín, a la casa de José, Israel, no a los judíos. Así de legalistas nos ponemos. Pero tal vez alguien pudiera decir, se refiere a los dos, a Israel y a Judá.
Bueno, pero ¿por qué entonces en Jerusalén nada más están 3 tribus, judíos, levitas y benjaminitas? ¿Dónde están los otros 10 hijos de Jacob? ¿A unos los regresó a Jerusalén y a otros los desechó? Y no falta quien pueda opinar. Es que entre los judíos ya están todas las tribus de Israel, como afirmando que Israel es judío o se transformó en judío. Bueno, pero si ya están reunidas todas las tribus de Israel entre los judíos, ¿por qué no está el Mesías entre ellos? ¿Por qué todavía siguen con la esperanza del Mesías Rey? Porque esa es la promesa, de que el Mesías Rey va a reunir a todos los hijos de Israel en Jerusalén. Esto quiere decir que ni el Mesías Rey está entre los judíos, ni tampoco están reunidas todas las tribus de Israel entre los judíos. Falacia número 1. El siervo sufriente es Israel. Falacia número 2. Israel es el que sufre por sus propios pecados y por su propio sufrimiento es expiado su pecado. Falacia número 3. Dios declaró inocente a Israel sin la necesidad del derramamiento de sangre de un inocente. Falacia número 4. Israel es judío. Falacia número 5. Los judíos son el único pueblo de Israel. Todas estas afirmaciones son falacias porque la propia historia bíblica los desmiente. Por lo tanto, Isaías 53 nos habla del siervo del Eterno, del siervo sufriente que proveyó el Eterno para expiar nuestros pecados y los pecados de los hijos de Israel, tanto de judíos como de israelitas. Por lo tanto, el personaje de Isaías 53 no es un pueblo, no es una nación, es el Mesías, el verdadero Mesías.